información especial de Radio Universidad de Chile con los conductores de Política en Vivo, pero no es Política en Vivo, es Radio Universidad de Chile y UChile TV, después de conocer estos resultados que con el 77,5% le dan un 60,57% a Janet Jara, un 27,6% a Carolina Toá, un 8,98% a Gonzalo Vinter y un 2,8% a Jaime Mulet. ¿Y nos acompaña? Demoledora, sí. Estamos con Paulina Valenzuela de Datavoz. Querida Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Queríamos esperar a tener una votación más o menos definitiva para contar con tu análisis electoral, que es súper experto, así que adelante, por favor, una primera impresión antes de ir a las preguntas específicas. Ya, lo primero que me parece que es muy importante es felicitar al CERVEL. Realmente tenemos un CERVEL de lujo, que en una hora ya tenemos, o sea, creo que estas instituciones, bueno, las instituciones funcionan, por lo menos en el ámbito electoral hoy día funcionaron muy bien. Así que felicitaciones al CERVEL y a Pamela Figueroa, que es quien lo encabeza. Ahora, contar 1.200.000 votos no es tan difícil. No importa, pero en una hora sí. es notable. O sea, hay una gestión ahí, gestión de información, por lo menos de todo el territorio, sí. Yo creo que es muy notable, y eso es importante. La verdad es que a mí no me sorprenden estos números. O sea, y les voy a contar por qué no me sorprenden los números. A ver. Nosotros hacemos el monitor de liderazgo político hace ya desde junio del 2023, que venimos estudiando el liderazgo. Más que la intención de voto propiamente tal, digamos. Un perjuicio que si podemos medir algo, lo medimos para entender un poquito qué hay detrás de esa declaración. Y ya el viernes justamente cerramos el monitor, lo cerramos cerca de mediodía la encuesta, y nos daban muy parecido a lo que dio, pero muy parecido a lo que se resultó hoy día. No en liderazgo, sino que básicamente en el ejercicio que hicimos para evaluar primario. No nos creímos el dato, vamos a terminar esto cuando nos salió, esta cosa está muy loca, dijimos demasiada la diferencia, nos pareció bien como probamos varios modelos de votante probable, ajustes, ponderación, en fin, como que le dimos muchas vueltas porque nos sorprendió mucho. Entonces voy a ser honesto en el sentido de decir que hoy día los datos no me sorprenden tanto porque teníamos información, no la podíamos comunicar voy a decir nuevamente, por la lamentable veda que funciona en Chile, digamos, que mantiene de alguna manera en silencio a la población respecto de cómo se están dando las adhesiones, las evaluaciones de los personajes políticos. Así que mi primera reacción es, no me lo creí el viernes, pero ahora me lo creo completamente por esa línea con los datos que teníamos. Pero ¿y cuál fue tu evaluación el viernes? Porque es lo que estamos viviendo nosotros hoy día, porque efectivamente ninguno se podía sorprender, especialmente si ganaba Janet Jara, digamos, era el dato que estaba como en el aire, y a pesar de la B de todos. Pero esta distancia, fíjate que muy al inicio de la parte nuestra de esta transmisión, con las primeras mesas, cuando empezaron a aparecer por todas partes mesas sueltas, ¿no? Pero en todas ganaba Janet Jara, y con harta diferencia comentábamos con Yarna de que esto se empezaba a parecer al ánimo y a la forma como se dio la primaria Boric-Jadwe, que uno decía, sí, Boric podía ganar, pero esa diferencia era lo que nos sorprendía, y ahora evidentemente nos sorprende que Jara saque el 60% de los votos. Mira, el viernes cuando vimos los datos, todos nos sorprendimos, y como les decía, hicimos harto ejercicio, pero nosotros, el monitor de liderazgo político evalúa liderazgo, y detrás de eso nosotros hacemos preguntas sobre cuáles son las razones de por qué las personas califican positivamente o negativamente a los personajes. Y lo primero que nos sorprendió es que en ese ranking, y esto es una anticipación porque va a salir mañana, digamos, Janet Jara superó incluso a Kast. O sea, es una cosa que nos sorprendió completamente. Ella tuvo un crecimiento en el último mes, diría yo, muy fuerte, pero que se explica, en nuestra opinión, mucho por su estilo. O sea,
los atributos de empatía, cercanía, simpatía, todo eso es muy fuerte en ella, realmente. Y yo creo, y eso, en términos de perfil, es muy distinto a cómo son percibidos los otros personajes que se ponen en la política. Entonces, hay una cosa muy emocional, diría yo, en este voto, sin perjuicio que efectivamente la participación no va a ser tan alta, en fin, pero igual, o sea, es bien notable, y en tan poco tiempo, además, este crecimiento tan rápido. Pero yo te insisto en la pregunta respecto a la participación, porque es tan baja ¿Mm? que no sé si metodológicamente permita extrapolarlo. Ustedes hicieron un estudio, por lo que veo, de que la comparación es incluso con Casco respecto de todos los liderazgos. Claro. Pero es una participación muy baja, con voto voluntario, con, por lo tanto, un activo bien reducido de militancia y parientes y vecinos, digamos, porque no son ni Sí. 1.200.000 votos. Entonces, cada uno de los candidatos tiene su nicho. O sea, si pensamos que Daniel Jadwe tuvo 700.000 votos en la primaria de 2021, Janet Jara no tiene más que eso. Sí, claro, no llega el número, digamos, Claro, efectivamente. entonces, considerando eso, ¿qué conclusión se puede sacar respecto al futuro de la primera vuelta, por ejemplo? O sea, no, está difícil la pregunta ya, ¿no? Porque es casi como bola de cristal lo que ha ocurrido en estos 3 meses Sí. con las cosas, con los cambios rápidos que han ocurrido en un mes. Yo siempre dije y pienso, y lo sigo sosteniendo y lo he comentado en varios espacios, que la primaria generaba un escenario para los candidatos y por lo tanto era natural que los candidatos del oficialismo tenían que buscar formas de diferenciarse. Entonces, yo lo primero que diría ahí, que una cosa que hay que mirar y observar efectivamente, que tanto con la información nuestra y de otras encuestas, entender un poquito más que yo creo que en el caso de Janet Jara, ella logró, y no sé si lo va a poder sostener para la primera vuelta, digamos, pero logró hacer que estos atributos que son muy emocionales y que de hecho son atributos bien parecidos a Michelle Bachelet y que también aparecían declarados en algún minuto a Boris, sean sostenibles en el tiempo en relación a la casa partidaria a la que pertenece, porque además no puede salir ser partido por una cuestión de los tiempos que operan respecto de la inscripción para las presidenciales. Entonces, este escenario que viene ahora, yo diría que también es un poco, tiene algo de incertidumbre, eh, de alguna manera para observar cuánto de eso va a penetrar en otros, porque además aquí está la gran pregunta que va a pasar con este bloque, que porque haya tenido una baja participación, igual no sabemos si van a aparecer estos candidatos, decirlo de alguna manera, de centro, que pueden distorsionar un poco la elección, pero bueno, es algo que es difícil de prever faltando prácticamente 3 meses, digamos, de la elección. Y con lo que les decía recién, con los cambios rápidos que ocurren. Y lo segundo es que no nos podemos olvidar que la desafección ha ido creciendo, la desconfianza en la política, en los parlamentarios, en el Estado, en el gobierno, ha ido aumentando en el tiempo. Entonces, yo tengo la impresión, y como lo hemos visto en otras oportunidades, que las decisiones el por qué no opten, digamos, las personas muy cerca de la elección de la primera vuelta, va a estar probablemente determinado por el tipo de relación que se dé entre los candidatos con los medios, con las redes sociales. Entonces, hoy día yo solamente observo esto, baja participación efectivamente. Janet Jara, si bien es cierto, gana de manera contundente, no movilizó, pero también hay que observar lo que pasó con Gonzalo Vinter. O sea, que Gonzalo Vinter, yo creo que el resultado de él no creo que sea muy bien leído desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Porque efectivamente el Frente Amplio aquí sale, no movilizó todo lo que se suponía que tenía que movilizar y al parecer hubo traspaso de votos hacia Jara. Pero eso, sin la data del CERVEL, que nos explique después quiénes son los que fueron a votar, también es difícil hacer un análisis un poquito más preciso en este momento. Ahora, no podemos medir comparativamente la votación del socialismo democrático en un contexto de primaria, porque no tuvieron primaria, tuvieron una primaria convencional, como se llaman las autos, Claro. y participaron muy poquitas personas, ciento y tantos mil, por lo que recuerdo, algo por ahí. Claro. Pero, ¿qué te dicen esos números? La primaria convencional fueron 150.000 votos. Ujú. Entonces, ¿qué te dice esta participación tan mermada o estos números tan mermados de Carolina Toá?
Bueno, primero, yo creo que Carolina Toá sacó buena votación probablemente en comunas en que comunas más educadas, comunas más, en fin, con ciertas características que probablemente sí estaban mostrando las encuestas. O sea, efectivamente el electorado de Carolina Toá era un electorado, o sea, los que se declaraban que iban a votar por ellos no necesariamente fueron a votar, de hecho. Eran sectores más educados, más politizados. eh, claro, y en un evento de elección voluntaria, son esos los que llegan primero. Entonces, yo creo y pienso que esto de Jara y del socialismo o del progresismo, socialismo democrático, digamos, tiene mucho que ver con el interés que ese grupo genera o la atracción que ese grupo genera en la población o en los sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que ese dato que lo vamos a tener que mirar con más precisión, probablemente después en las comunas, cómo funcionó el tema en las comunas más vulnerables y a nivel país también, va a permitir explicar por qué también esto no movilizó a quienes se esperaba que movilizara, digamos, de alguna manera. La hipótesis que se discutía mucho era que mientras más participación hubiere en la primaria, más posibilidades tenía Carolina Toá de ganar. Pero lo que nosotros observamos es que eso ocurría hacía un mes atrás. La segmentación de los votos era bien natural, era por edad, por nivel socioeconómico, por nivel educacional, por hombres y mujeres, pero resulta que durante el mes se fue como emparejando de alguna manera, y esas distinciones fueron desapareciendo. Entonces, Paulina, fíjate que tenemos el último cómputo del CERVEL con el 94% de los votos. ¿ya? Y nos da Janet Jara 760.000, fíjate, 760.295 votos, 60,48%. Carolina Toá 348.473, y Carolina Toá va a hablar justo en este minuto. Entonces, si te parece, la escuchamos y después seguimos viendo esto. En todo caso, la total de la votación nos llega a 1.300.000. Se está acomodando todavía Carolina Toá. Está esperando. No tiene una cara demasiado sonriente. No. Déjame darlo mientras empieza Toá. Entonces, Vinter, los doy en este orden. Vinter sacó el 9% con 113.000 votos. Ahora está hablando Toá. Vamos con ella y después revisamos los números de nuevo. Ok. Por favor. Oye, ordénense. No, tienen el caos todavía. Hablo, ¿no? Se siguen acomodando. Yo ya no tengo idea qué dije de los votos, pero tenemos... Está con el hijo a un costado, con la hija al otro costado. Ahí sí. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, el país ha conocido los resultados de la primaria. Para nosotros son los resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos atrás a Janet Jara, la he felicitado por su resultado, es un resultado muy contundente, y aquí es el momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos, que estamos comprometidos por un pacto que evidentemente vamos a cumplir, no solo en la forma, sino en el fondo. Ella se transforma en la candidata de la centroizquierda y trabajaremos lealmente para que esa candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha. En lo personal, quedo ciertamente con una tristeza con este resultado, pero reafirmo, más allá de ese resultado, que aquí se levantó la voz de un proyecto político que es importante para Chile y que lo es en todas circunstancias y que no podemos dejarlo de lado ni desistir de él por este resultado. Como parte de ese desafío, ciertamente se plantea también que necesitamos hacernos cargo de que por alguna razón no concurrieron todas las personas que hubiéramos querido a esta votación. Y eso es una tarea que queda para adelante de cómo podemos hacer para que el socialismo democrático que yo representé en esta elección pueda acercarse más a la ciudadanía, pueda volver a ser convocante, sea visto como una aspiración de futuro. Yo me he sentido muy acompañada y apoyada en esta campaña. Estoy aquí con mi familia, escoltada por mis hijos, arriba hasta el resto de la familia,
pero quiero resaltar muy especialmente a los 4 partidos que estuvieron detrás de esta candidatura. Los 4 presidentes están acá, trabajaron arduamente en los territorios y también aquí en el equipo central, a todo el equipo ejecutivo de la campaña encabezado por Pía Mundaca, en el cual hubo el trabajo de muchas personas, el equipo ejecutivo con Claudio Castro, con Analía Urarte, con Ricardo Lagos Weber, el trabajo programático que encabezó Francisca Pérez y Álvaro García, el trabajo de comunicaciones que lideró Paula Recart, el equipo electoral que estuvo a cargo del senador de Urresti. Bueno, ya tenemos más o menos claro el discurso de Carolina Toá. ¿Nos vamos al comando de Jara, de Janet Jara? Te invitamos, Paulina, vamos al comando de Janet Jara. No concurrieron todas las personas que hubiéramos querido a esta votación. Seguimos escuchando a Carolina Toá. Estamos haciendo un ajuste para volver con Camilo Vega, que está reportando el comando de Jara. Está pegada Carolina Toá, nos transmiten desde los controles. Bueno, eso sí, un tema técnico que significa. Ya vamos a ir con Camilo Vega. Y déjame completarte y ordenar entonces, Paulina, los datos finales, casi finales, del CERVEL. Entonces tendríamos a Janet Jara con 760.295 votos con el 60,48%. No, ya está el 98%, hay que refrescar la pantalla. Pero es que yo estoy con el CERVEL y tú estás con otro, pues estamos aquí con 810.691 votos, Janet Jara, que es el 60,3%, Carolina Toá, 375.218 votos, que es el 27,9%, Gonzalo Vinter, 121.300 votos, que es el 9%, y Jaime Mulet, 37.046 votos, que es el 2,76%. ¿Y cuánto da la participación? 1.400.000 está, porque esto es el 98%. Ya, no llegamos al 1,5 millones entonces. Paulina Valenzuela, te invitamos a escuchar el clima en el comando de Janet Jara y volvemos enseguida. Gracias. Pero estas ideas tienen que superar. Felipe Yanna, ¿qué tal? Los saludos desde acá, desde el comando de Janet Jara aquí en Camin, donde hay mucha gente ya reunida, muchísimas banderas del Partido Comunista, muchísimas banderas de Janet Jara, quienes están mirando atentamente el discurso aquí de Carolina Toá, a la espera de que aparezca la candidata del Partido Comunista ya vencedora de estas primarias oficialistas. Hay mucha gente, repito, muchísima gente gritando, saltando, moviendo las banderas del Partido Comunista, moviendo las banderas de Janet Jara. Contarles también al respecto que se ha llenado aquí el lugar, la calle en Cami, donde está instalada la tarima, donde está instalada ya también las pantallas para el discurso de Janet Jara, que en unos minutos más empiezan a escuchar algunos gritos. En unos minutos más va a aparecer Janet Jara para que puedan escuchar su discurso, Felipe Yanna. Tú nos avisas en cuanto esté Janet Jara, pues y ahí nos conectamos de nuevo. Y volvemos con Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz. Estábamos analizando los resultados. Se repite ya con el 98% la misma situación, así que es definitiva esta tremenda brecha con un 60% para Janet Jara. No tanto. ¿Te imaginas el efecto internacional? Lo estábamos reflexionando con Clarisa y Alexis Cortés, Clarisa Hardy, porque esto es inédito en el mundo. Los partidos comunistas han formado y siguen formando parte de coaliciones, pero no las encabezan en ninguna parte, ni lo han hecho en Chile tampoco, en toda la larga historia del Partido Comunista. Exacto. No, mira, es bien notable, porque si uno mira la encuesta CEP, no sé si las últimas encuestas CEP post estallido, la identificación con partidos políticos subió harto, a 34%. Entonces, que antes venía muy bajita, digamos, y eso tenía que ver con la fragmentación, con la oferta de causas, básicamente que cada uno de estos partidos, estos más de 20 partidos que teníamos, está ofreciendo. Entonces, es bien notable esto, lo del Partido Comunista, porque de alguna manera creo que desde la perspectiva del conocimiento que la población tiene de los partidos, creo que este es el más conocido, está entre los más conocidos, digamos. Es que es el más viejo, después de los... ¿Cómo? Que es el partido más antiguo después del Partido Radical. ¿Te fijas? Entonces es bien notable, claro, entonces es bien notable lo que hoy día está ocurriendo respecto de esta candidata, pero yo creo, y en eso insisto en el punto, yo creo que los atributos de ella son bien diferentes. O sea, si uno compara Jara con Jadwe, no tiene nada que ver desde el punto de vista del perfil
público que tienen. Ella de alguna manera, su calidez, su simpatía, su cercanía, todo lo que hizo en el gobierno de Boric, porque también hay un tema ahí, digamos, como las reformas que sacó adelante, todo eso hablan de su efectividad también en su gestión. Entonces, tiene como una serie de características positivas y, digámoslo, no tiene tejado de vidrio hoy día, porque no le han sacado, digamos, temas ni de corrupción o que estén en la línea de la corrupción. Entonces, yo creo que ella cumple con varias condiciones que la deben desear mucho los candidatos, probablemente los que se están presentando ahora para la primera vuelta, porque es difícil competir con alguien que tiene esas características. Y ¿sabes qué? Les quería hacer una reflexión respecto a lo que pasó con el Frente Amplio, porque una de las cosas que nosotros observamos en el monitor es que los alcaldes, como Macarena Ripamonte y Tomás Bodanovich, que son representantes y que estaban muy presentes en la campaña de 20, son personas bien valoradas y bien evaluadas por la población, pero están en los territorios. Entonces, frente a tu pregunta, Yasna, de por qué esta baja participación, es porque, de alguna manera, lo que ha venido ocurriendo en el tiempo es que yo creo que las personas sienten que cada vez el Estado está más lejos, y el Estado particularmente representado en los periodos que corresponden con los gobiernos. Entonces, las figuras que están en los territorios son muy relevantes para la ciudadanía. Y en eso, la campaña de Kast ha sido efectiva, porque él sí ha hecho un gran despliegue territorial. Entonces, todo eso, todo lo que viene, digamos, de aquí en adelante, después de esta primaria, va a tener que revisarse por los comandos, en el fondo, y replantearse la nueva competencia, porque efectivamente Sin para la duda. derecha es otro escenario. Fíjate que con estos números definitivos ya del 99% de los votos, tenemos que si sumas a Winter con Janet Jara, llegas a un poquito menos de 1 millón de votos. La primaria anterior entre el Frente Amplio y el Partido Comunista sumó 1.750.000 votos, si no me equivoco. Sí. O sea, hay 700, en aritméticas básicas, 700.000 votos menos entre estos dos partidos que lo que ocurrió en la primaria anterior. Y el socialismo democrático, la verdad es que llega a un número paupérrimo, a 375.000 votos. O sea, un poquito más que sus militantes. Un poquito más. Entonces, de verdad, es muy reveladora. Vamos a ver, porque lo que viene es obligatorio, es con todos los votantes, es otra elección. Pero, claro, pero es un escenario también es incierto. Por supuesto. Porque ese 40% de la población que por primera vez va a votar en una elección presidencial con voto obligatorio, no sabemos cómo se va a mover. O sea, de hecho hay varias hipótesis que han circulado que entre los analistas, digamos, es que básicamente este movimiento, esto que ocurrió con los dos plebiscitos, digamos, que en el fondo es como rechazaron mayormente la prueba del rechazo y estuvieron en contra. Entonces hay grupos aquí que hay que identificar bien qué es lo que los está movilizando, porque son capaces de moverse de una vereda a otra con mucha facilidad. Entonces, esto es lo que va a haber que observar en el camino, pero las encuestas deberían ayudar a eso, sin perjuicio que efectivamente las encuestas hoy día lo que están captando son a los más interesados en política, a los más politizados. Esa es la gente que es más proclive a responder encuestas, digamos. Que en este caso eran útiles porque evidentemente la hipótesis era que los que iban a ir a votar a la primaria es gente más politizada, más interesada en política, entonces servían más. Pero para efectos de la primera vuelta va a ser mucho más complejo. O sea, todos los desafectados, este grupo del 30-35% que no le interesa participar ni ir a votar, va a ser difícil predecir cómo se van a comportar en la elección, en la primera vuelta. Ahora el factor anticomunismo, que sin duda va a ser desplegado. Si Chilezuela fue el lema de Piñera 1, entonces es más viejo que el hilo negro. ¿Y pega o no pega con una Janet Jara como candidata presidencial de la centroizquierda? Por lo menos, si nosotros revisamos el monitor del liderazgo político y ella aparece en los primeros lugares, quiere decir que sus atributos personales, los que señalamos al principio, son capaces, hasta el día de hoy por lo menos, eran capaces de, no digo hacer desaparecer, pero minimizar, digamos, de alguna manera su condición de comunista. Pero es evidente que de ahora en adelante sus contrincantes o los que están en la vereda lo van a estar permanentemente recordando en los debates, en el discurso público, la discusión de la evaluación de lo que ocurre en Venezuela, en Cuba, en fin, o sea,
la van a estar llevando hacia esos lugares permanentemente. Y además, yo creo que otra cosa que es bien central tiene que ver con lo que ella proponía su programa, de alguna manera, o el preprograma, no sé qué proponían para la primaria. Ese va a tener que ser ajustado, porque evidentemente estaba mucho más cerca de las posiciones del Partido Comunista tradicional que del progresismo. Entonces, también creo que por ahí esto de ser comunista va a tener que ser de alguna manera moderado, si ella además necesita que el socialismo y los otros partidos la apoyen, digamos, en esta carrera. Pero evidentemente es un escenario bien particular el que se presenta a partir de mañana. Dicho metafóricamente, Lautaro Carmona tendría que irse con arresto domiciliario total para evitar esa imagen, ¿no? Fíjate que, bueno, la derecha es otro actor que ha mirado y que mi sensación es que le va a ser cómodo el resultado de esta vez, al menos discursivamente. No tenemos idea de lo que va a pasar en términos electorales, pero para el discurso de la derecha esto le viene bien. Gana Janet Jara y gana con una votación, con una participación baja. Entonces, claro, eso pone a la derecha en un discurso que va a ser seguramente bastante optimista y bastante llamando a lo que ya recién comentaba Yana y tú, de exacerbar, ¿no es cierto?, las dificultades respecto de ciertos temas que pudiera enfrentar Janet Jara. Así que es un resultado, yo creo, de cómodo, por decirlo de alguna manera, para el discurso de la derecha, más allá de las dificultades internas de la derecha. ¿Sabes qué? Yo tengo una hipótesis ahí, pero no la tengo datos todavía para probarlo, pero es una idea. Es que yo creo que este resultado probablemente le es más funcional a Evelyn Matei. O sea, yo creo que en el fondo era de alguna manera, y lo hemos conversado con varios, es que en realidad para ella que hubiese salido Carolina Toá generaba cierta dificultad, porque de alguna manera, ante la debilidad que apareció en estas últimas semanas, pero yo digo, falta tanto todavía, que pueden pasar tantas cosas en estos meses, pero efectivamente yo creo que era más funcional para ella, desde la lógica de una dificultad mayor que estuviera Carolina Toá. Con Jara con Jara tiene más elementos para tensionar y posicionarse mejor, y eventualmente atraer a un centro, que es este centro que yo digo, que se puede mover de un lado a otro más fácilmente, que es como la lógica de la presencia de Kaiser en esta carrera también. Pues yo creo que Kaiser lo que hace, por ejemplo, de alguna manera es modera la imagen de Kast. Pero está bien, esas son las opciones que hoy día tenemos, y yo creo que en el caso de Matei probablemente es un escenario que le es un poco más cómodo, de alguna manera. Este elector obligado, que bueno, ya se debe estar acostumbrando a ir a votar porque lleva 3 elecciones, pero es un elector que oscila entre el rechazo de la primera propuesta constitucional, el rechazo de la segunda, vota indistintamente Lista del Pueblo y republicanos. O sea, es un elector, o vota nulo y blanco, como ocurrió en la propuesta constitucional segunda. Entonces, ¿se deja llevar por este concepto de centro como un concepto de equidistancia entre la derecha y la izquierda, o es otro el clivaje? Si es que hay clivaje. Sí, que hay clivaje. Justamente. Yo creo que ese elector, que lo tenemos relativamente más bien caracterizado como gente de clase media, población económicamente activa, que están en el día a día y que tienen el discurso hace mucho tiempo de que igual me tengo que levantar el lunes y seguir trabajando, digamos, eso es un estándar. Yo creo que puede que el vínculo emocional o la sensación de que tienen un par ahí puede activar un movimiento a lo mejor hacia Jara, porque hay un aspecto de Jara que también es importante, es la meritocracia, por decirlo de alguna manera, que también está instalado, que es curioso porque la meritocracia era como una bandera más defendida por la derecha en algún minuto, pero hoy día ella lo encarna de alguna manera. Entonces es posible, no digo probable en realidad, es posible que ese electorado se vea atraído hasta este tipo de candidaturas, pero por otro lado, los 3 ejes clave, la seguridad, el desarrollo económico, la migración descontrolada, en fin, que son bien sensibles. Yo creo que hay temas que no se han tratado y que a lo mejor ese grupo pueden estar más sensibles a las propuestas que se presenten, que es el tema de la salud,
que es un tema que no se aborda, digamos, ni se toca mucho. Educación. Educación, efectivamente. Entonces, yo creo que en la medida que se abran esas conversaciones, puede que hayan cambios y movimientos, y pueden surgir razones para que ese electorado se mueva hacia un candidato que ni siquiera esté en una posición ideológica similar, ideológica digo entre comillas, porque la verdad que tampoco es que tengan definiciones ideológicas muy profundas, que lo mueva hacia un candidato. Por eso yo creo que es bueno estudiar, y esto es bien loco, estudiar bien todo lo que ha pasado, para entender bien, yo diría que un poco el fenómeno de Janet Jara, porque yo creo que ella efectivamente, para efectos de los que nos dedicamos a estudiar estos temas, representa varios aspectos nuevos y novedosos de los candidatos presidenciales. Y lo segundo es ver cómo esto afecta a la vereda del frente en el discurso. Porque, ¿por dónde? Siendo la única posibilidad que puedan entrar es a través del tema del comunismo. Entonces las discusiones, las propuestas, los debates van a ser bien centrales. Yo creo que eso es clave desde el día de mañana. Sí, y tú dices muy bien y apunta muy bien a lo que aparentemente podría ser un beneficio electoral para Toa, iba a decir. Ya no tiene ningún beneficio electoral posible para Matei, en el sentido de justamente lo que tú decías, de captar lo que se suponía puede captar la irrupción de otras candidaturas que ocupen ese eufemismo del ancho camino del medio, que nunca es tan claro cuál es el ancho camino del medio, pero que a la luz de la baja participación que son de la primaria, uno diría, hay un mundo electoral ahí que no se entusiasmó con esta primaria, que tiene que encontrar en quién depositar sus votos, digamos, porque está obligado a hacerlo por lo demás, y eso puede serle relativamente útil a Matei, o que surge efectivamente otras candidaturas. Ahí hay sectores que están a la espera, digamos, tenemos incluso personajes que están que ya han planteado su posibilidad, Maine Nichols, Trivelli, hasta Frey ha salido algo. Pero él al menos no por sí mismo, digamos, otros lo han propuesto. Claro. Pero en el caso de Maine Nichols y de Trivelli fueron a inscribir sus candidaturas al CERVEL, están en el tema de la búsqueda de firmas. En una de esas disponibles hay que un partido agónico por ahí los presente. En fin, aquí hay mucho movimiento todavía que esperar, ¿no? Sí, y hay un punto que es interesante, porque nosotros en uno de los estudios que hicimos preguntamos a la gente por qué no iba a votar a la primaria. Todos preguntaban si iba a votar a la primaria. Nosotros le preguntamos por qué no iba a votar a la primaria, y la gente nos hablaba porque eran irrelevantes, no servían para nada, y lo segundo era por el gasto. O sea, el tema del gasto era como botar la plata, literalmente. Era, ¿para qué botan la plata? ¿Por qué no la invierten en otros cosas? Entonces tú tienes toda la razón en el sentido que pueden surgir, y yo ahí creo que estos liderazgos que no tienen una historia política, por decirlo así, que la gente los reconoce por otros logros, puede ser interesante. Lo de Harold May Nichols puede ser interesante, desde la lógica de que él es percibido probablemente como un tipo conciliador, educado, confiable, en fin, aparecen atributos de esa naturaleza que hoy día son valorados por la población. O sea, la consecuencia, la honestidad, la probidad no van a ser menores en la conversación, digamos, en estos meses que vienen. Entonces, sí, pueden surgir. Por eso que cuando se plantean estas candidaturas de políticos que ya han ejercido roles antes, no estoy tan seguro si les va a ir muy bien. Yo creo que los candidatos más frescos, por decirlo de alguna manera, pueden tener más chances, y eso es parte de lo que le ha pasado a Jara. Ella, de alguna manera, es una política nueva, digamos, también en esto. Entonces, yo también creo que hay un reconocimiento como a nuevos discursos, nuevas personas. En fin, yo creo que hay harto para mirar, y efectivamente creo que van a aparecer nuevos. Incluso pensando en los que ya están, París y Marco Enríquez Ominami, que están en la carrera, bueno, ellos ya la gente los conoce. Entonces, sí, la novedad puede ser un atributo. Y Jara es una novedad. Exactamente. Yo creo que Jara es una novedad. Estamos conversando con Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz. Hay un último boletín, 99,3%. Bueno, penúltimo. Si no es el 100, no. Claro.
y la participación es del 9,12% del padrón electoral. 1.413.284 personas concurrió a votar, o sea, más o menos 300.000 menos que en la primaria de 2021, y se mantiene el 60,2% de Janet Jara, 28% Carolina Toa, 9% Gonzalo Vinter y 2,7% Jaime Mulet. Se quedó pegado. Ahora, es 300.000 menos, pero sin el socialismo democrático. Claro. Claro. Sí, por eso digo, Claro. los datos que nos da Paulina respecto a los liderazgos, los atributos que ella ve más allá de la primaria, son mucho más interesantes que los que surgen de aquí, porque es muy baja la participación. Es baja. Sí, y además, efectivamente, cuando uno mira los atributos de los que están en la vereda al frente, ellos son muy parecidos. El tema de la experiencia, de la capacidad de lograr cosas, de la eficiencia, que son atributos más bien asociados a gestión y no emocionales. O sea, nadie habla de simpatía, de cercanía. ¿Se fijan? Entonces, es eso, y además políticos conocidos. Y insisto en el tema de la novedad, si bien es cierto, Carolina Toa también tenía esos atributos de conocimiento, de experiencia, eran lo que sostenían su evaluación positiva. Insisto que en el caso de Jara es muy fuerte lo otro. A nosotros nos ha sorprendido mucho, digamos, cómo ha evolucionado, pero básicamente en esa línea. O sea, yo creo que eso es lo que creo que es el mayor capital que tiene hoy día, pero evidentemente no basta. Así que vamos a ver qué va a pasar en ¿Y cómo ves al gobierno en esta pasada, Paulina? ¿Cómo le pega al gobierno esto? O sea, bueno, primero, la votación del Frente Amplio no es muy auspiciosa, por decirlo de alguna manera. Es muy mala. Era representado por Vinter. También la que no ha habido presencia del presidente, que a mí me parece, era natural. Él no podía tomar una posición particular, pero tampoco ha tenido una figuración pública promoviendo la participación en las primarias. No, hay que recordar que el presidente ha sostenido una evaluación o una adhesión más o menos estable en el tiempo, y eso es bien notable. Por eso es que yo creo que eso también es interesante analizar. Ese 30% del que hablan, que yo nunca creo que es 30 propiamente tal, nosotros hemos hecho estudios longitudinales siguiendo a personas que declaran en un año aprobación y después les volvemos a preguntar al año siguiente si lo siguen aprobando o no, y en general está en torno al 20%. Entonces lo que sí creo que si ese 20% hubiese ido a votar, que se han mantenido aprobando este gobierno, probablemente la votación de Vinter hubiese sido más alta, y no fue así. Entonces, la reflexión de cuánto se ha contribuido como gobierno a la desafección de los ciudadanos respecto de la participación en esta primaria, yo creo que debería ser bien profundo. Y bueno, y mañana probablemente va a aparecer el presidente hablando y apoyando efectivamente a la candidata que salió. Sí, tiene que hacerlo. Se supone que va a haber un postnatal todavía. ¿Ah? Claro. A ver, nació el jueves. Sí, hasta el jueves. Digo que estaba hasta el miércoles. Lo que escuché esta mañana era que estaba como hasta el miércoles, pero debería haber un punto de prensa en La Moneda, por lo que hemos logrado mirar y escuchar. Cunde el silencio más absoluto, no hay ni un movimiento. Habrá algún posteo, sin duda, del presidente. Pero ¿cómo va a ser con posteo? Pues si esto es más pero si grande. está con postnatal, pues. Bueno, pero que salga entonces la presidenta subrogante. ¿Quién es presidente subrogante? ¿Se habló ayer? Elizalde. Claro, habló ayer. No, salió ayer hablando. Sí. Hoy día en la mañana, claro. No, yo creo que tiene fue súper relevante. Oye, lo relevante que fue lo que dijo Elizalde, que ni nos acordamos cuándo. Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, sabemos que tienes un compromiso, así que lamentablemente tenemos que liberarte de este análisis, pero ha sido súper concluyente respecto a lo que se puede concluir hasta ahora, así que esperamos seguir hablando contigo en los días venideros, porque hay harto más que no hemos visto meses, no hemos visto regiones, así que ahí vamos a tener más información y reacciones. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un agrado conversar con ustedes. Al contrario a ti, gracias Paulina. Nos vamos a una pausa y ya seguimos conversando. La clase
clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl.